de alguna manera tienen que conseguir una dirección en Luxemburgo o en alguno de sus 3 países frontera. Atención con esto. Cuando vayan a alquilar una habitación, pregunten si les pueden dar la dirección para ir a inscribirse a la comuna. ¿Cuáles son mis sugerencias? ¿Qué es lo que yo les recomendaría si ustedes están en Luxemburgo, están por llegar a Luxemburgo y no cuenten con una dirección para ir a inscribirse a la comuna? Hola amigos de YouTube, sean bienvenidos una vez más a mi canal. Soy Carolina Escorcio y hoy les quiero hablar sobre un tema que es bastante controversial y contradictorio respecto a emigrar a Luxemburgo. Para mí viene siendo lo más complicado de emigrar a Luxemburgo. Incluso en un video que hice hace unos meses nombré esto, se los voy a dejar por acá por si quieren verlo. Y como ya habrán visto en la miniatura de este video, quiero responder específicamente un comentario que me hicieron para aclararles algunas dudas o para ayudarlos sobre cómo pueden hacer con este tipo de situación. El comentario es el siguiente: hola, en tus videos comentas que para conseguir trabajo es necesario tener el lugar de residencia, pero también comentas que para alquilar te piden contrato de trabajo. Entonces, ¿cómo se haría para alquilar si no se tiene contrato de empleo al llegar? Gracias. Y como les digo, es contradictorio porque cuando llegas quieres conseguir trabajo, pero no puedes conseguir un trabajo si no has alquilado, si no tienes una dirección en Luxemburgo o en alguno de sus 3 países frontera, y tampoco te alquilan si no tienes un contrato de trabajo. Entonces, tienen que tener una dirección obligatoriamente para que alguna empresa los pueda contratar. Hay casos en los que he visto que Interim, que son las agencias de empleo, que tienen contratos normalmente de duración corta, emplean sin tener la dirección en Luxemburgo. Pero estos son contratos por días, por muy pocas horas, no son contratos con los que tú vas a poder conseguir un CDI, un CDD, sobre todo CDI, que es lo más importante si quieres alquilar. Entonces, siempre les recomiendo que busquen trabajo en empresas que les puedan dar contrato. Si les dan CDD, ok, pero después de un tiempo que le puedan dar su CDI, porque con CDI normalmente es que pueden alquilar apartamentos. De alguna manera tienen que conseguir una dirección en Luxemburgo o en alguno de sus 3 países frontera. Habrá sus excepciones con algunas empresas, pero esto ya depende del acuerdo al que ustedes puedan llegar con esa empresa que los está contratando. Y atención con esto: cuando vayan a alquilar una habitación, pregunten si les pueden dar la dirección para ir a inscribirse a la comuna, porque últimamente, sobre todo, estoy viendo muchísimos casos de personas que alquilan habitaciones porque, claro, para poder pasar la noche, para poder pasar los días, pero no le dan la dirección para ir a inscribirse a la comuna. Y esto, la verdad que es incómodo, es grave, porque ok, tienes un techo donde pasar la noche, pero si no te dan la dirección para ir a inscribirte a la comuna, esto es un verdadero problema. Por lo mismo, porque si no te inscribes en la comuna, normalmente las empresas no te van a dar empleo. ¿Cuáles son mis sugerencias? ¿Qué es lo que yo les recomendaría si ustedes están en Luxemburgo, están por llegar a Luxemburgo y no cuenten con una dirección para ir a inscribirse a la comuna? Mi primera sugerencia es que ustedes puedan hablar con algún amigo o familiar que se encuentre en Luxemburgo o en alguno de sus 3 países fronteras y los pueda recibir por lo menos algunos meses. Sé que no es fácil, sé que no todo el mundo ayuda así, porque esto es invadir en parte la privacidad de esa persona, pero precisamente les digo de algún amigo, de algún familiar que por lo menos por los primeros meses los pueda recibir para ustedes por lo menos ir a inscribirse a la comuna y puedan comenzar a buscar trabajo. Ya cuando tengan trabajo y estén un poco más estables, se independizan. Pero lo importante es poder obtener esa dirección para poder inscribirte a la comuna y alguna empresa de Luxemburgo te pueda contratar. La segunda opción: no se queden solo buscando dirección en Luxemburgo. Hay muchas personas que llegan
e insisten con conseguir solamente una dirección en Luxemburgo o un alquiler en Luxemburgo, piensen también en las fronteras. Recuerden que tienen Francia, Bélgica y Alemania. Normalmente las personas se van para Francia, para Bélgica. Traten también de que no sea muy lejos ese alquiler que ustedes puedan conseguir en la frontera, porque no les miento, muchísimas empresas, cuando tú vas a las entrevistas, te preguntan dónde vives, porque a veces si estás muy lejos de donde vas a trabajar, no te toman en cuenta. Entonces traten de conseguir fronteras que estén cercanas a Luxemburgo, como por ejemplo en Bélgica está Arlon, está Athus también, y en Francia está Thionville, y hay otras zonas como Don-Letich que están más cerca de la frontera con Luxemburgo. Todo depende igual de la zona de Luxemburgo en la que vayas a trabajar. En Alemania también está Perl y Trier. Hay muchas empresas que también te preguntan si tienes carro, cómo te vas a trasladar. En las entrevistas suelen preguntar estas cosas. Entonces les recomiendo que si van a buscar en frontera, que sea una frontera cercana, no tan lejana de Luxemburgo. Pero esto es una opción si están en un apuro, porque van a necesitar tener una dirección. Entonces les recomiendo no solo se queden en Luxemburgo, busquen en las fronteras también. Tal vez haya personas que solo entregando el dinero, incluso sin contrato, puedan alquilarle por lo menos una habitación. Esto se ve más que todo en la frontera, la verdad. En Luxemburgo muy poco te van a alquilar una habitación sin contrato de trabajo o con CDD. Normalmente con CDI es que te alquilan, pero en la frontera más que todo hay excepciones de personas que alquilan con contrato de CDD o incluso sin contrato. A veces solo se conforman con que tú les pagues, les cumplas con su mensualidad y listo. Este caso lo he visto más que todo en Francia. Y la última opción, que más que una opción, a mí me parece que esto puede ser un peligro para su estatus migratorio, y es que hay personas que les van a llegar a ofrecer, o ustedes van a llegar a escuchar, que es posible conseguir una dirección en Luxemburgo fuera del lugar en el que ustedes vivan. Pero quiero informarles que esto es ilegal. Hay muchas personas a las que llegan a ofrecerle esto y hay muchas personas que aceptan porque no saben que esto es ilegal. Tienen que tener en cuenta eso, ya queda de parte de ustedes si es algo que están dispuestos a hacer o no, pero yo cumplo con informarles que vivir en un sitio y tener dirección de otro lugar es ilegal. Así que mucho cuidado con lo que vayan a hacer. Amigos, muchas gracias por haberme acompañado en este video. Los invito a que si les gustó este contenido le den me gusta, lo compartan y se suscriban. Nos vemos en una próxima oportunidad. Chao, chao.